Recording is Recording on. is on. El tema que veremos ahora se titula Geometría en traducción. Geometría en traducción. De la maravillosa obra El tejido del espacio-tiempo cuántico o el tejido del espacio-tiempo cósmico del genial físico-matemático Brian Greene, extraordinario investigador de la física cuántica relativista de vanguardia, de la constelación de físicos tan notables como Stephen Hawking, Roger Penrose, Leonard Susskind, Joe Paul Chinsky, Kunrun Baffa, Strominger, Murray Gell-Mann, Sheldon Glashow, Steven Weinberg y tantas otras lumbreras de la física de vanguardia, así como Claudio Teitelbaum, extraordinario físico matemático chileno, y el profesor José de la Maza, extraordinario astrofísico chileno, con centenares o miles de artículos publicados en las revistas científicas de mayor jerarquía en estos dominios del conocimiento de la física de vanguardia. Entonces, el genio de Brian Greene nos propone ahora este título: Geometría en traducción. Otra consideración, una que los físicos llaman dualidad geométrica, también sugiere que quizá el espacio-tiempo no sea fundamental, pero lo sugiere a partir de un punto de vista muy diferente. Su descripción es un poco más técnica que el promediado cuántico, de modo que siéntase libre para saltársela si esta sección se hace en algún momento demasiado pesada. Pero puesto que muchos investigadores consideran que este material está entre las características más emblemáticas de la teoría de cuerdas, vale la pena tratar de entender la esencia de las ideas. En el capítulo 13 de esta obra vimos cómo las 5 teorías de cuerdas cuánticas supuestamente distintas son en realidad diferentes traducciones de una y la misma teoría. Entre otras cosas, hicimos hincapié en que esta es una poderosa idea porque cuando se traduce cuestiones extraordinariamente difíciles se hacen a veces mucho más fáciles de responder. Pero hay una característica del diccionario de la traducción que unifica las 5 teorías, que no he mencionado hasta ahora. De la misma forma que el grado de dificultad de una pregunta puede cambiar radicalmente por la traducción de una formulación de cuerdas a la otra, así también puede hacerlo la descripción de la forma geométrica del espacio-tiempo que la envuelve. Esto es lo que quiero decir. Puesto que la teoría de cuerdas requiere más de las 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal de la experiencia común, nos vimos motivados en los capítulos 2 y 13 de esta obra
a asumir la cuestión de dónde podrían estar ocultas las dimensiones extras. La respuesta que encontramos es que pueden estar enrolladas, enroscadas en un tamaño que hasta ahora ha eludido la detección porque es más pequeño que lo que podemos sondear experimentalmente. También encontramos que la física en nuestras dimensiones grandes familiares es dependiente del tamaño y la forma preciso de las dimensiones extras, porque sus propiedades geométricas afectan a las pautas geométricas que pueden ejecutar las cuerdas. Bueno, ahora la parte que dejé fuera. El diccionario que traduce las preguntas planteadas en una teoría de cuerdas en preguntas diferentes planteadas en otra teoría de cuerdas también traduce la geometría y las dimensiones extras en la primera teoría en una geometría extradimensional diferente en la segunda teoría. Si, por ejemplo, usted está estudiando las consecuencias físicas de, digamos, la teoría de cuerdas tipo 2A, con dimensiones extra enrolladas en una forma y tamaño particular, entonces cada conclusión a la que usted puede llegar puede deducirse, al menos en teoría, considerando preguntas traducidas adecuadamente a, digamos, la teoría de cuerdas de tipo 2B. Pero el diccionario, para llevar a cabo la traducción, exige que las dimensiones extras en la teoría de cuerdas tipo 2B estén enroscadas en una forma geométrica precisa que depende de, aunque generalmente difiere de, la forma dada por la teoría de tipo 2A. En resumen, una teoría de cuerdas dada con dimensiones enrolladas o enroscadas en una forma geométrica es equivalente, es una traducción de otra teoría de cuerdas con dimensiones enrolladas en una forma geométrica diferente. Y las diferencias en la geometría espacio-temporal no tienen por qué ser menores. Por ejemplo, si una de las dimensiones extras de, digamos, la teoría de cuerdas de tipo 2A debería estar enrollada en un círculo, como lo veíamos en su momento, el diccionario de traducción muestra que esto es absolutamente equivalente a la teoría de cuerdas de tipo 2B, con una de sus dimensiones extra también enrolladas en un círculo, pero una cuyo radio es inversamente proporcional al original. Si un círculo es minúsculo, el otro es grande. Y viceversa. Y pese a todo, no hay ninguna manera de distinguir entre las dos geometrías. Expresando las longitudes como múltiplo de la longitud de Planck, 10 elevado a menos 35 metros, si un círculo tiene radio R mayúscula, el diccionario matemático muestra que otro círculo tiene radio un séptimo de R. Usted pensaría que podría distinguir fácil e inmediatamente entre una dimensión grande y una pequeña, pero en la teoría de cuerdas no siempre es así. Todas las observaciones derivan de las interacciones entre cuerdas y estas dos teorías, la de tipo 2A con una
gran dimensión circular y la de tipo 2b con una dimensión circular pequeña son meramente traducciones diferentes, formas diferentes de expresión de la misma física. Cada observación que usted describe dentro de una teoría de cuerdas tiene una descripción alternativa igualmente viable dentro de la otra teoría de cuerdas. Incluso si el lenguaje de cada teoría y la interpretación que pueda hacer pueda diferir. Esto es posible porque hay dos configuraciones cualitativamente diferentes para el movimiento de cuerdas en una dimensión circular. Aquella en la que la cuerda está enrollada alrededor del círculo como una goma elástica alrededor de una lata, y aquellas en las que la cuerda reside en una porción del círculo, pero no se enrolla a su alrededor. Es decir, tenemos cuerdas enrolladas en la dimensión circular y otras que siguen la dimensión circular, pero no están enrolladas alrededor de la cuerda por su superficie exterior circular. Las primeras tienen energías que son proporcionales al radio del círculo. Cuanto mayor es el radio, más estiradas están las cuerdas enrolladas, de modo que más energía incorporan, mientras que la última tiene energías que son inversamente proporcionales al radio. Cuanto menor es el radio, más dobladas están las cuerdas, de modo que más enérgicamente se mueven debido al principio de incertidumbre cuántico de Bernard Heisenberg. Nótese que si reemplazáramos el círculo original por uno de radio inverso, aunque intercambiando también cuerdas enrolladas y no enrolladas, entre comillas, las energías físicas, y tal como resulta, la física con más generalidad quedaría inalterada. Esto es exactamente lo que requiere el diccionario que traduce desde la teoría de tipo 2A a la teoría de tipo 2B. Y es la razón por la que dos geometrías aparentemente diferentes, una dimensión circular grande, con comportamiento envolvente, y una dimensión circular pequeña, sin comportamiento envolvente de la dimensión extra en la cuerda, pueden ser equivalentes. Una idea similar es válida también cuando las dimensiones circulares son reemplazadas por la geometría de una variedad de Calabi-Yau más complicadas introducidas en el capítulo 12. Una teoría de cuerdas dada con dimensiones extras enrolladas, enroscadas en una forma de Calabi-Yau particular, es traducida por el diccionario en una teoría de cuerdas diferente con dimensiones extras enrolladas en una forma de Calabi-Yau diferente, una forma que se denomina en espejo o dual con respecto a la forma geométrica de Calabi-Yau original. En estos casos, no solo pueden diferir los tamaños de los Calabi-Yau, sino que también pueden hacerlo su forma, incluyendo el número y variedad de sus agujeros o defectos
topológicos en el espacio-tiempo. Pero el diccionario de traducción asegura que difieren precisamente de la forma correcta, de modo que incluso si las dimensiones extras tienen forma y tamaños diferentes, la física que se sigue de cada teoría es absolutamente idéntica. Hay dos tipos de agujeros en una forma de Calabi-Yau dada, pero sucede que las pautas vibracionales de cuerdas y con ello las consecuencias físicas son sensiblemente solo a la diferencia entre el número de agujeros de cada tipo de Calabi-Yau. De modo que si un Calabi-Yau tiene, digamos, 2 agujeros del primer tipo y 5 del segundo, mientras que la otra o el otro Calabi-Yau tiene 5 agujeros de primer tipo y 2 del segundo, entonces incluso si difieren como forma geométrica en este aspecto, su defecto topológico, sus agujeros en la geometría del espacio-tiempo, pueden dar lugar a físicas idénticas. Desde otra perspectiva, esto despierta también la sospecha de que el espacio no es un concepto fundacional. Alguien que describe el universo utilizando una de las 5 teorías de cuerda afirmaría que el espacio, incluyendo las dimensiones extras, tiene un tamaño y una forma concretos, mientras que algún otro que utilice una de las otras teorías de cuerda afirmaría que el espacio, incluyendo las dimensiones extras, tiene una forma y un tamaño diferentes. Puesto que ambos observadores estarían utilizando simplemente descripciones matemáticas alternativas del mismo universo físico, no se trata de que uno estuviera en lo cierto y el otro estuviera equivocado. Ambos podrían tener razón, incluso si sus conclusiones sobre el espacio, su tamaño y forma fueran distintas. Note también que no se trata de que estuvieran rebanando el espacio-tiempo de maneras diferentes e igualmente válidas, como se hace en los modelos físico-matemáticos de la relatividad especial de Albert Einstein. Estos dos observadores no estarían de acuerdo en la estructura global del propio espacio-tiempo. Y este es el punto importante. La mayoría de los físicos esperan que si el espacio-tiempo fuera realmente fundamental, todos, independientemente de la perspectiva, independientemente del lenguaje o la teoría utilizada, estarían de acuerdo en sus propiedades geométricas. Pero el hecho de que, al menos dentro de la teoría de cuerda, no tiene por qué ser necesariamente así, sugiere que el espacio-tiempo puede ser un fenómeno secundario. Así que nos vemos llevados a preguntar si las ideas descritas en las 2 últimas secciones nos llevan en la dirección correcta y el espacio-tiempo familiar no es sino una manifestación a gran escala de una entidad más fundamental. ¿Cuál es esa entidad y cuáles son sus propiedades esenciales? Pregunta fundamental. Hoy por hoy nadie lo sabe, pero en busca de respuesta, los investigadores han encontrado todavía más clave.
y las más importantes han venido de la reflexión sobre los agujeros negros o black hole. En inglés, trou noir. En francés, черные дыры. En ruso, черные дыры. Agujeros negros. Hasta aquí esta temática extraordinaria que nos ha presentado el genio físico-matemático de su autor, Brian Greene. Hasta aquí este tema.